Amanece en Canarias, hoy nos situamos en la playa de Las Cucharas, en el municipio lanzaroteño de Teguise. El cielo se presenta despejado, salpicado por esas nubes que estamos viendo, con una temperatura a esta hora de la mañana en este lugar de 16 grados centígrados. Eso sí, atentos al fin de semana, porque ya desde este viernes llegan precipitaciones a las islas que afectarán principalmente a la provincia occidental. Luego les contamos la previsión del tiempo para esta jornada de jueves. Buenos días, Canarias. Jueves 2 de abril sigue aumentando el número de contagios en Canarias. Los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad hablan de 64 casos nuevos de coronavirus, lo que sitúa la cifra en un total de 1.444 positivos. En cuanto a fallecimientos, ya son 68, 6 más que el día anterior y 77 las personas recuperadas. Tenerife sigue siendo la isla con mayor número de casos. Las cifras superan los 800 casos positivos y al menos 42 fallecidos. Y siguen llegando a Canarias más material sanitario. Ayer lo hacían 2 nuevos cargamentos adquiridos directamente por el Gobierno de Canarias. Se trata de 58.200 kits para diagnóstico y 1,5 millones de mascarillas y 4.000 gafas de protección. Para estos kits de diagnóstico se dará prioridad al personal sanitario y sociosanitario y a personas con síntomas. El objetivo no es otro que lograr alcanzar ese pico para dar lugar a una estabilización de los casos y ayudar a aliviar la presión de las UCIs. El Gobierno del Estado ya ha anunciado que de cara a esta Semana Santa no habrá excepciones en lo referente a la movilidad y reconoce que será aún una semana dura y complicada. Sin embargo, los datos que maneja el Ministerio de Sanidad apuntan a que la expansión del COVID-19 remite en España porque se registra una caída de contagios. Y por esa reducción de movimientos, una imagen muy llamativa es la que ayer se vivió en la autopista Gran Canaria 1 a primera hora de la mañana y también por la tarde, una vía que ha sido reservada para el uso exclusivo de transporte público de pasajeros y mercancías y también para servicios de emergencia. A partir de hoy, los conductores no autorizados que utilicen esta vía serán denunciados. En un momento estaremos en directo en ese lugar. Y otra de las noticias más destacadas del día serán los datos del paro correspondientes al mes de marzo y asegura que será la peor cifra de los últimos años y que se superen los 2 millones de parados. Y eso que en este recuento no se reflejan los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados tras el estado de alarma. Las previsiones del Gobierno apuntan a que este último mes se suman más de 300.000 parados. Algunos bancos han anunciado que a partir de mañana, una semana antes de lo previsto, comenzará a abonar las prestaciones y subsidios por desempleo. Y queremos conocer la última hora a cargo del 112. Nos ponemos en contacto con su portavoz, Cande Ceballos. Cande, buenos días. ¿Algo que destacar? Hola, buenos días. Pues no, durante la noche el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública en todo el archipiélago. Por otra parte, insistimos en que la población dispone del número de teléfono de atención ante el coronavirus, el 900-112-061, habilitado por la Consejería de Sanidad, y que debemos reservar el teléfono 112 solo para emergencias. Nos quedamos con ese recordatorio. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y vamos a ver qué tal se circula en las carreteras de las islas. Nos vamos a situar en este primer caso en la autopista del norte de Tenerife, a la altura del Padre Ancheta, una vía prácticamente despejada hasta hora de la mañana en este lugar de La Laguna, en la autopista del norte de Tenerife. Y ahora nos situamos en la Gran Canaria 1, nos fijamos precisamente en ese recordatorio que hacen desde carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Recuerden que los vehículos ligeros y motor tienen la obligación de circular por la Gran Canaria 3 y que la Gran Canaria 1 se destina solo a vehículos pesados, a vehículos de emergencias, de mercancías y de transporte público. Pues recuerden precisamente ese recordatorio, sobre todo para no vivir las retenciones que se vivieron ayer en esa autopista, en esa vía la Gran Canaria 1. Recuerden que tienen que coger la Gran Canaria 3 porque a partir de hoy pueden ser denunciados. Y esta es nuestra portada, pero hay otras noticias que marcan la actualidad de este jueves 2 de abril aquí en Buenos Días, Canarias.
Completamos la cabecera de este programa con las portadas de la prensa. Nos fijamos en los principales titulares de la prensa aquí en Canarias y de ámbito nacional. Marta Modino, hoy precisamente la prensa de Canarias viene destacando ese nuevo cargamento para las islas. Prácticamente, Estíbaliz, muy buenos días Canarias, en la foto que coincide en la mayoría de los periódicos. Vamos a empezar ya con la prensa de la provincia de Las Palmas, con el Canarias 7 que ven ya en su pantalla. Y titula hoy: Canarias hará el test a todos los ancianos en residencias. Y la fotografía, pues como hemos apuntado, para ese cargamento de material sanitario que ya está en las islas pendiente de distribución. Vamos con la provincia diario de Las Palmas. La fotografía es prácticamente igual a la del Canarias 7, con ese mismo asunto, ese cargamento de material sanitario, y el titular, con un apunte positivo: Canarias contiene el virus y acomete 58.200 test. Vamos a seguir ya con la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y nos ocupa ahora el diario de Avisos, que ven una fotografía de nuevo muy similar, la de ese avión con ese cargamento de material sanitario, y dice diario de Avisos: Canarias recibe un cargamento vital de material sanitario. Y algunas de las consecuencias de esta crisis sanitaria también se apuntan en el periódico. El Ayuntamiento de Santa Cruz, podemos decir, acuerda suspender las fiestas de mayo. Seguimos ya con El Día, que también apunta a ese asunto que conocemos en nada, económico también. Enseguida conoceremos el paro, y también se dice hoy que la banca adelanta el pago del desempleo. 3 principales entidades, CaixaBank, BBVA y Bankia, abonarán el subsidio mañana, una semana antes. Y la fotografía para esas imágenes tan llamativas que estamos comprobando estos días en tantos puntos de Canarias: la playa de las Teresitas absolutamente vacía, con las barcas de pesca atracadas, y también atracados al fondo muchos barcos que estos días no surcan ningunas aguas. Vamos ya con también algunas de las portadas destacadas de la prensa nacional, y arrancamos como siempre con El Mundo, y ahí tienen el principal titular: crítico con la gestión del Gobierno. España desoyó, dice El Mundo, las llamadas de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea al hacer acopio del material. Y una fotografía para un momento de trabajo durísimo que están llevando a cabo todos los profesionales sanitarios, especialmente de Madrid. Y sin embargo, hay un apunte, algo para la esperanza. Hoy es el primer día que creo que vamos a vencer el virus. Son palabras de algunos de los médicos que están trabajando duramente para vencer precisamente la situación que se vive ahí en Madrid. Vamos ya con El País. El País apunta que el mercado de trabajo sufrió en marzo un batacazo sin precedentes. Ya decimos que se va a concretar con los datos del paro que estamos a punto de conocer. Bruselas plantea un fondo de 100.000 millones para el ERTE. Y la foto para una paciente: se hace balance hoy en El País, 2 meses después, la dura realidad de la epidemia, y una fotografía de una de las pacientes que están ingresadas en ese centro de IFEMA. Y vamos a concluir con la portada del ABC. Tiene también una imagen de un aeropuerto con la llegada de material sanitario, pero apunta a ABC que hoy reconstruye la caótica búsqueda, a juicio de ABC, de material sanitario para España. China bloquea pedidos por el fiasco del gobierno español. Y después de leer la prensa, Estíbaliz, hoy queremos irnos con una imagen que, aunque llevemos 3 semanas de confinamiento, no dejan de sorprendernos. Lo veíamos en esa portada también de uno de los periódicos, y lo vamos a ver en esta imagen de la Policía Nacional. La playa de las Canteras absolutamente desierta. Ya decimos que esperamos que nada podamos decir, Estíbaliz, que de nuevo vemos todas nuestras playas llenas. Sigue cumpliendo con Estíbaliz, esto de momento, la tecnología nos lo ha permitido llegar hasta el final. Claro que sí, Marta. Bueno, pues nos quedamos con esas imágenes insólitas de la playa de las Canteras. Eso quiere decir que la gente está respondiendo a ese confinamiento. Gracias, Marta. Hasta mañana. Muy buenos días a todos. Y nos fijamos ahora en el tiempo, porque este jueves nos va a regalar horas de sol y veremos nubes precursoras del frente que va a visitar parte de las islas mañana por la tarde. En las próximas horas tendremos numerosas horas de sol. Como en los últimos días, se van a formar intervalos de nubes de evolución, pero menos que en días anteriores, y llegarán nubes altas. Las temperaturas se van a mantener sin cambios apreciables. El viento soplará flojo, de dirección variable o de componente este en las islas occidentales y del nordeste en las orientales. En las cumbres de La Palma y de Tenerife, el viento será del oeste. El estado del mar no cambiará, casi calma por el sur, y olas de más de 2 metros en las costas del norte.
Vamos ya con toda la información de este jueves 2 de abril. Hasta ahora el dato de contagios por coronavirus en Canarias asciende a 1.444 personas, 64 casos más que el día anterior y 6 fallecimientos, por lo que la cifra total de muertes se sitúa en 68. Tenerife sigue siendo la isla con más contagios. Las cifras superan los 800 casos positivos y al menos 42 fallecidos. Además, seguimos atentos de las residencias de mayores. Se está a la espera de conocer el resultado de las pruebas realizadas a los usuarios de una residencia de Tegueste y a una trabajadora, todos aislados en estos momentos, y una persona ingresada en el Hospital Universitario de Canarias. Pendientes también del Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz, donde hay 2 usuarios aislados y otros 2 han dado negativo. Y sigue llegando a Canarias más material sanitario. Ayer lo hacía 2 nuevos cargamentos adquiridos directamente por el Gobierno de Canarias. Se trata de 58.200 kits para diagnóstico, 1,5 millones de mascarillas y 4.000 gafas de protección. Para estos kits de diagnóstico se dará prioridad al personal sanitario y sociosanitario y también a personas con síntomas. Y continúan las reuniones del Comité de Gestión Social para tomar acciones dirigidas a proteger a las familias y personas más vulnerables ante la situación de confinamiento. También se ha hablado de ese importante material de protección sanitaria que llegaba a las islas, un material prioritario para el personal sanitario y sociosanitario. Se protegerá especialmente a los profesionales de los centros y se harán pruebas diagnósticas a sus usuarios, las personas mayores o los discapacitados. Y a las puertas de la Semana Santa, los movimientos seguirán siendo igual de restringidos que ahora. Lo ha anunciado el Gobierno en vías de reducir los contagios. Para los que tenían previsto viajar, no solo en esa época, también habrá algún tipo de compensación. Si usted había adquirido un billete de viaje a través de una agencia, tiene derecho a un vale que se podrá usar durante un año. Si transcurrido ese tiempo no se ha utilizado el bono, se podrá y se tendrá que devolver la cantidad reembolsada. Eso sí, no será en Semana Santa. El Gobierno restringe aún más el confinamiento. Los planes que manejamos son obviamente de seguir manteniendo la movilidad estrictamente reducida. Más tiempo en casa puede provocar otros trastornos, por eso se prohíbe la publicidad de las apuestas online, salvo en las horas de madrugada mientras continúa el confinamiento. Medidas de protección también para quienes hayan comprado un producto o servicio que no se haya podido materializar por la crisis. Pues de una entrada de teatro, de una entrada de cine, para que la cancelación de dichos contratos pues sean sin penalización y con el reembolso de los importes. En el caso de gimnasios o academias, el servicio contratado debe garantizarse con posterioridad al confinamiento o devolverse el importe. En este estado de alarma siguen llegando pateras a Canarias. La última fue interceptada a tan solo 2 millas del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. En ella viajaban 39 hombres subsaharianos, entre los que podrían haber 6 posibles menores de edad. Según han informado a las autoridades, han estado 10 días navegando. A pesar de eso, ninguno ha precisado ser trasladado a un centro sanitario. Esta es la 5ª embarcación que llega a Canarias en 24 horas. Y en Gran Canaria, un juez ordenaba el desalojo del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco tras conocerse casos de contagio de COVID-19 entre los migrantes y los trabajadores. El centro continúa abierto a la espera de que el Ministerio del Interior encuentre una alternativa de alojamiento. Se espera que a finales de esta semana nadie quede dentro de este centro. En Barranco Seco hay ahora mismo 44 migrantes internos. Según hemos podido saber, 11 se podrían haber contagiado con el coronavirus, de los que algunos han sido trasladados a otros centros. Ayer además se cerró el CIE de Olla Fría en Tenerife, donde había 25 internos. En ese centro un policía dio positivo la semana pasada. Pues ante esta situación vamos a hablar a esta hora de la mañana con Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador en Canarias de SEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Bueno, estamos viendo que siguen llegando pateras. Quizás la migración no entiende de estado de alarma, pero sí es verdad que se van a encontrar con un importante problema. Los CIE están sufriendo esos cierres, esos desalojos con motivo del COVID-19, y eso va a provocar complicaciones en los próximos días porque, como digo, las pateras siguen llegando, Juan Carlos. Cierto. Parecía que se había ralentizado el ritmo, el incremento de llegadas en la primera parte de marzo y sobre todo la primera parte de esta situación de estado de alarma, pero la realidad es que se ha vuelto a reactivar y las llegadas en los últimos días pues son muy significativas, alrededor de 380, 390 personas.
Los CIE están cerrados, es verdad que el de Barranco Seco va a tener un cierre progresivo a medida que las personas vayan saliendo de allí, pero también es verdad que anteriormente, sobre todo en el mes de enero, las personas ni siquiera iban al CIE porque ya estaban ocupadas sus plazas, iban a plazas de atención humanitaria de emergencia, que son otro tipo de recursos más de una visión de política de bienestar o de política de derechos sociales o de política social, más que de política represiva que es lo que representan los CIE, y por tanto digamos que las dinámicas ahora están retomando esa visión que había en enero para intentar dar de alguna manera cierta garantía de necesidades básicas y de cobertura sanitaria a las personas que van llegando, porque las situaciones que los fuerzan a llegar desgraciadamente tampoco han desaparecido. Bueno, está claro que la convivencia en estos centros con motivo del COVID-19 pues urge que se tomen otras medidas porque se estaba produciendo, y lo ha reconocido el juez, hacinamiento en estos centros. Cierto, es decir, primero, los CIEs nunca nos han parecido un espacio adecuado para las personas, por un lado, y por otro lado, las condiciones propias del CIE, en que hay muchas personas juntas, personas que pueden estar en situación de hacinamiento, hace que no se den las condiciones para poder desarrollar algún tipo de medida como una cuarentena, un confinamiento, cuando se pudieran dar casos positivos de COVID-19, como es el caso. Entonces, claro, si no es posible tomar ni siquiera las recomendaciones sanitarias que las autoridades sanitarias están instruyendo, pues es obvio que no es el sitio adecuado. También es verdad que las dificultades que hay en este momento es buscar sitios que puedan ser más o menos adecuados para poder acogerlo. Yo creo que ese es el reto, es decir, la situación está muy complicada desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, lo estamos viendo en nuestro día a día, y eso hace que la propia situación se vuelva mucho más compleja, mucho más arriesgada, mucho más grave ante una situación en la que tienes que buscar espacios de acogida garantistas para las personas con respecto también a su situación sanitaria, porque son sus derechos también. Y se manejan esos mismos datos de que son 44 todavía los internos que permanecen en este CIE de Barranco Seco, y también cómo está la situación en Olla Fría, Juan Carlos. Sí, los datos que manejábamos, también es verdad que ha habido pues salidas, sobre todo el fin de semana pasado, de personas del CIE a otro tipo de recursos alojativos, son 44 o 45 personas en Olla Fría, si no me equivoco, de 25 personas que quedaban en el CIE fueron trasladadas a recursos de atención humanitaria de emergencia de Cruz Roja Española en la isla. Olla Fría sí que está cerrado, y el CIE Barranco Seco pues está próximo, y más aún tras el auto del juez de control de instancia de instrucción número 8. Y ya decíamos, Juan Carlos, que la migración no entiende de estado de alarma, y como decimos, las pateras siguen llegando a Canarias. Sí, la migración no entiende de un estado de alarma, no entiende de una pandemia, entiende de unas necesidades, de unas razones que hacen que te tengas que desplazar de manera forzada. Muchas veces son cuestiones socioeconómicas, pero también hay otro tipo de situaciones de persecución, que las personas también temen por su propia vida, conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Estamos entendiendo que las circunstancias de las personas más vulnerables, entre ellas personas migrantes, ahora mismo en situación irregular o que puedan ser potenciales solicitantes de protección internacional en nuestro país, hace que se agudicen aún más esa vulnerabilidad, hace que sea mucho más frágil su propia sostenibilidad, y por tanto las migraciones que no entienden de pandemias, que no entienden de otro tipo de elementos que el resolver las situaciones por las cuales se producen, sobre todo cuando hablamos de migraciones forzadas, que es el caso. Pues Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes y mucho ánimo para todos, y sobre todo para aquellas personas que están en atención directa, sanitarios, entidades sociales, gente que no da de comer y gente que limpia nuestras calles. Mucho ánimo a todos, y a los medios también por acercarnos a la información y por acercarnos los unos a los otros. Un abrazo. Nos quedamos con ese mensaje. Un abrazo también para ti, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, y seguimos porque España ha superado los 100.000 contagios y encadena 5 días consecutivos con más de 800 fallecimientos. En la parte positiva también otro récord ha sido el día con más altas médicas, 3.338 personas recuperadas en todo el país. Las cifras por autonomías dejan este mapa del territorio nacional. La Comunidad de Madrid acumula el 30% del total de casos. Cataluña está a punto de alcanzar los 20.000 infectados, y Castilla-La Mancha ya es la tercera comunidad más afectada, con más de 7.000 personas contagiadas.
Y si el confinamiento está sirviendo para la lucha contra el COVID-19 no se sabrá hasta dentro de unos días, pero en este gráfico vemos lo que se intenta lograr. Hay tres curvas, verde, amarilla y roja. La verde muestra el escenario en el que estamos, la curva crece hacia arriba, hay muchos contagios. El problema es la línea discontinua que muestra la sobrecarga de los servicios sanitarios. Cuando la curva sobrepasa esa línea, los servicios sanitarios se colapsan. La línea amarilla es el escenario en el que estamos buscando ahora, aplanar la curva verde. Los contagios se siguen produciendo, pero a un ritmo menor. Eso prolonga el tiempo de presencia del virus entre nosotros, pero evita el colapso porque, como pueden observar, no se sobrepasa la línea discontinua. La línea roja será el escenario futuro sin confinamiento, aunque los contagios se seguirán produciendo, pero no sobrepasen esa capacidad de atención sanitaria, aunque todo el mundo esté en la calle. Bueno, y los verdaderos guerreros en el frente de lucha contra el coronavirus son los profesionales sanitarios. Sobre ellos cae toda la presión ante unas circunstancias tan excepcionales que daba la impresión que nos tocaba de lejos. Lo hemos visto recorriendo las redes pidiendo más recursos para su propia protección, porque ellos también se contagian y también entran en cuarentena. En Canarias casi un 20% de los contagios corresponde al personal sanitario. Y esta mañana queremos analizar esta situación con José Ángel Rodríguez, que es presidente del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Precisamente dábamos ese dato, el 20% de los infectados corresponde a personal sanitario aquí en Canarias, por encima de la media nacional, y en ese sentido se corre el riesgo de perder a esas personas que precisamente son las que asisten a las personas enfermas. Sí, por supuesto, es un tema grave y un tema complejo que hay que tratarlo con agresividad para evitar que nuestros enfermeros se contagien y a su vez sean vector de propagación del virus hacia las personas. Y en este sentido, en la primera época de esta pandemia aquí en Canarias, igual que en toda España, hemos tenido que luchar con déficit de material, con déficit de productos, con déficit de protocolos para poder trabajar, y esto ha sido verdaderamente agobiante y duro. El nivel de contagio aquí en Canarias en sanitarios es alto y el nivel de aislamiento también es alto. Y, hombre, parece que en las últimas semanas observamos que se está intentando controlar un poco mejor. Bueno, de lo más que se han quejado esa desprotección que han atravesado. Hemos visto cómo en los últimos días ha llegado cargamento a Canarias por parte del Ministerio de Sanidad y también por parte del Gobierno de Canarias, pero ¿será suficiente para afrontar lo que nos queda por delante? No, sin duda alguna no es suficiente. En los próximos días seguirá el consumo de material. La atención sanitaria se va a mantener en los hospitales en este próximo periodo y va a hacer falta mucho consumo de material. Será suficiente para unos días, será suficiente para poder organizarlos mejor, pero hace falta más material con toda seguridad. Yo no tengo el dato exacto de qué material hace falta, pero sin duda alguna el consumo es enorme en esta situación. Además, estamos hablando de un material que precisamente se tiene que estrenar a diario, ¿no? Claro, es que cuando se va a tener pacientes con COVID positivo, la protección es básica. Entonces hay que no solo usarlo diariamente, sino usarlo cada vez que se va a hacer un protocolo de atención con el paciente. Cada vez que se entra con el paciente a atender, tiene uno que estar perfectamente vestido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces alargamos ese material, intentamos usarlo más veces de lo que es un material desechable, para intentar ahorrar en este tema de consumo, porque también somos conscientes los profesionales de que es muy complicado competir en ese mercado, de que todo el mundo está ahora mismo buscando material, y esto por eso nos lleva a que lo ahorremos, a que intentemos hacerlo con una gestión muy precisa. No es suficiente material, pero hombre, estamos mucho mejor que al principio. Claro, muchos se han quejado de los equipos de protección individual, de esos EPI que precisamente escaseaban. No sé si ese ha sido también el caso de Canarias, señor Rodríguez. Sí, aquí en Canarias ha escaseado claramente el material de seguridad. O sea, hemos tenido que estar racionalizándolo en muchos sitios, incluso usando protocolos bastante restrictivos para atender a los pacientes. Aquí, sin duda alguna, ha faltado material, y en muchas unidades, en unos casos por desorganización y la mayoría de las veces por falta estricta del material. O sea, recuerden que al empezar este problema en Canarias se recopiló material de las universidades, de la docencia, de todos sitios, se buscaba cualquier tipo de material, y bueno, y ahí hay un movimiento social importantísimo de ayuda, porque realmente el problema estaba ahí. Hombre, también tenemos que decir una cosa: el gran apoyo que se ha tenido de los medios de comunicación y de todos los agentes sociales ha hecho que el problema se visibilice pronto y se pudiese actuar. Si no se exige a los ministerios y demás
el que pongan toda la carne para conseguir material de protección, esto no habría ocurrido. Ahora mismo recuerda que hay varias comunidades autónomas que tienen demandas hacia los responsables políticos de este tema por el problema grave del tema de material. Y este tema ahora mismo, el material ahora mismo hay que seguir manteniendo la atención sobre el material, igual que hay que mantener la atención sobre el aislamiento en las casas y sobre la atención sanitaria, porque vamos a tener que seguir utilizando material en los próximos días y va a haber mucha presión sobre los hospitales y sobre los centros sanitarios. La presión asistencial, como usted dice, ha sido alta, lo va a seguir siendo en las próximas semanas. Incluso hemos visto cientos de historias de compañeros, enfermeros, enfermeras que han recorrido las redes sociales, tal vez mostrando su impotencia por la situación, pero también que esto conlleva una carga emocional para todos ellos, señor Rodríguez. Hombre, los compañeros estamos sometidos a una presión que yo no había conocido. Yo soy ya un poco mayor, estoy llegando al grupo de riesgo, pero yo nunca había visto la tensión emocional de mis compañeros como ahora. O sea, la mayoría son, en el caso de las enfermeras, son personas, mujeres que tienen hijos, que sufren un doble confinamiento. Tienen que trabajar y protegerse y después aislarse en sus casas y en muchos casos con hijos pequeños, con el marido, con familia que tienen miedo a contagiar, con lo cual la mayoría de las enfermeras están buscando dónde ir para estar aisladas también de su familia. Con lo cual a nivel emocional tiene la parte de atención a las personas con una atención enorme, donde cuidas a tus pacientes, bueno, que en muchos casos necesitan una gran cantidad de cuidados, aislados también de su familia, pero en el caso de las enfermeras salen de trabajar, las enfermeras y los médicos y los auxiliares, todos los profesionales de la salud salen de trabajar y también se van a aislar a una casa diferente sin ver a sus hijos. Todo esto tiene una carga emocional enorme y claro, yo tengo que dar las gracias a los profesionales desde dentro de la profesión porque realmente están acometiendo este trabajo con una capacidad y con una calidad enorme y realmente no existen excepciones tan pequeñas que ni se notan. Nuestras compañeras están no solo trabajando y afrontando con los pacientes, sino enfrentándose a la cuarentena con un valor y con una capacidad increíble. Y lo puedo decir porque en mi casa somos todos enfermeros, entonces mis hijas son enfermeras, mi mujer y yo todos somos enfermeros, y bueno, mis nietos no porque tienen muy poca edad todavía. Y la verdad que el esfuerzo que están realizando todos los sanitarios en este país y aquí en Tenerife y en Canarias es espectacular, pero bueno, también está saliendo con cariño, con fuerza y vemos como las cosas cada día están un poco mejor organizadas, están un poco mejor trabajadas y bueno, ahí vamos caminando ya dentro de poco con mucha alegría porque esto se vaya a ir arreglando a nivel social primero y a nivel sanitario después y a nivel económico después también. Bueno, pero está claro que la labor que están desempeñando no pasa desapercibida por parte de la sociedad, porque esta se cita todos los días a las 7 de la tarde con esos aplausos en los balcones, las ventanas, en las azoteas de los domicilios de Canarias, de toda España, dirigidas precisamente a todos ustedes. Sí, es una fuerte inyección de vitalidad. Yo veo cómo mis compañeros se aplauden en los hospitales, se aplauden ante cualquier éxito terapéutico, cómo aplauden al resto de los profesionales que están trabajando, señoras de la limpieza, policía, ejército, medios de comunicación. Estamos todos haciendo un esfuerzo enorme y los sanitarios agradecemos mucho ese apoyo social y que se nota enormemente en cómo acude menos gente a los centros de salud, donde hacen mucha atención telefónica, donde ayudan para no sobrecargar los servicios de urgencia. La población está actuando de una manera que, bueno, que es digna. Este país ahora mismo para mí es digno de orgullo. Esto sí que es marca España, es marca de un país de esfuerzo, un país de gente joven que va a caminar de una manera excelente. Bueno, y ya por último, señor Rodríguez, es de vital importancia los test de diagnóstico, sobre todo para ustedes, para el personal sanitario y sobre todo para conocer a ciencia cierta los casos reales y donde se puede descargar mucho más el esfuerzo a la hora de evitar más contagios. Exacto, hace falta test de diagnóstico porque ahora nos tenemos que enfrentar a ver las tasas reales en lo que se mueve todo esto, cuánta es el porcentaje de cómo se comporta el virus, en definitiva. Y también hay que hacer muestras diagnósticas de anticuerpos y demás para ver cómo va a avanzar.
José Ángel Rodríguez, presidente del Colegio de Enfermería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos profundamente que nos haya atendido y también enhorabuena a la labor que están desempeñando. Bueno, no ha sido posible ya despedirlo porque se ha cortado esa comunicación, pero aquí también aliciente ese ánimo para todos los profesionales sanitarios. Y salimos de Ubey, la provincia del foco. Hemos hablado poco de los profesionales sanitarios. Esta que vamos a ver es la de un grupo de enfermeras de una ciudad llamada Chongqing. Tienen que vestirse de esa manera diario y atender a la gente de esa manera. Bueno, parece ser que esto no lo podemos ver en este preciso momento, pero vamos a hacer ahora una conexión en directo porque esta crisis sanitaria está provocando una grave situación económica. Salvo los servicios esenciales, la práctica totalidad de la actividad ha quedado detenida. Los cosecheros de plantas vivas de Canarias han visto cómo de la noche a la mañana todo el sector ha quedado parado. Cristo Negrín, con este estado de alarma, pues las ventas han quedado suspendidas. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Ventas suspendidas. No se comercializa absolutamente ninguna flor cortada en las islas. Y aquí tenemos un ejemplo. Estamos en Jover, la comarca de Tejina, Valleguerra, donde estamos viendo grandes extensiones de terreno. Aquí nos encontramos unos 4.000 metros cuadrados de flor de anturios que, según nos ha comentado José Alberto González, gerente de Florcan, van a tener una vida de un mes. Pasado ese tiempo, esta flor será, bueno, la llevaremos directamente a la basura porque decimos que es un sector que en estos momentos pues está sufriendo una grave crisis económica. Como bien decías, no es un elemento esencial. La flor, pues podemos prescindir de ella. Buenos días, José Alberto. Buenos días. Entendemos que estamos ante una situación muy complicada. Aquí hablamos de una plantación de un mes de duración. ¿Le queda un mes? Sí, le queda un mes. Esto es un cultivo que lo podemos mantener un tiempo en planta. Hay otros cultivos que la verdad que sí que son cultivos que no se pueden sostener. Se pueden mantener un poquito en cámara, pero todo va para la basura. De hecho, nosotros ya hemos tirado bastante producto en tema de bulbo y bueno, el tema que tenemos nosotros es que no podemos comercializarlo de ninguna manera, no tenemos la opción de darle salida a ningún tipo de flor, los canales de venta están absolutamente cerrados, lo que son mercadillos, cementerios, floristería, entonces no le podemos dar la salida que requiere la flor por ningún medio. La campaña del Día del Padre terminó, no pudieron ustedes comercializar absolutamente nada el pasado 19 de marzo y la campaña del Día de la Madre me dice ya que también la dan por perdida. Hemos perdido la campaña del Día del Padre, la campaña de Semana Santa, perderemos también la de la Madre porque no le vamos a dar salida en vista de lo que está aconteciendo ahora mismo y ya en las fechas que estamos no va a dar tiempo de darle salida. Y además de todas estas campañas tenemos lo que son bodas, comuniones, que también son una fuente de ingresos para nosotros. Ahora mismo está todo completamente suspendido y no le vamos a poder dar salida a nada. ¿Qué salida tiene ahora el sector? Porque claro, ustedes pedían que se adelantaran las ayudas del POSEI. Hemos solicitado desde la asociación el adelanto del POSEI. Que bueno, ahora mismo se está a la espera de conocer qué se puede hacer con eso, ya que no está cerrado el periodo de documentación, pero lo que solicitamos, todo lo que son el colectivo del sector ornamental, es una ayuda, un apoyo inmediato de liquidez, no a 15 o 30 días, o sea, lo necesitamos para ayer, para poder seguir cultivando, manteniendo los cultivos, porque esto no se para, es un producto perecedero que tenemos que seguir manteniendo día a día, tenemos que cuidarlo, tenemos que abonarlo y todos los requerimientos que tienen los cultivos. José Alberto, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje. El sector, para seguir subsistiendo, necesita ayudas, necesita que se les adelanten ese crédito para que intenten salvar ya por lo menos estas campañas, como habían dicho José Alberto, están perdidas, pero por lo menos para seguir, para cuando este estado de alarma se termine, puedan volver a continuar, a reanudar esta actividad. Esperemos que este estado de alarma no se prolongue mucho en el tiempo. Gracias, Cristo. Buenos días. Buenos días.
Bueno, ya se han conocido los datos del paro correspondientes al mes pasado, son los que se esperaban, muy negativos. El coronavirus ha destruido más de 834.000 empleos en el mes de marzo. Es la mayor caída de la historia y deja los cotizantes en 18.400.000 personas. El paro ha sumado 302.000 nuevos demandantes, lo que deja el número total de parados en algo más de 3,5 millones. Es la mayor subida mensual del paro desde que hay registros, las peores cifras de la historia. La residencia de mayores de Valleseco, en Gran Canaria, ha habilitado una zona de aislamiento para aislar los posibles positivos que se pudieran detectar entre los usuarios. Además, el ayuntamiento elabora a diario la comida de 40 mayores del municipio para evitar, Nacho Cabrera, que tengan que desplazarse. Sí, ya sabemos que todo desplazamiento implica un riesgo y por ello en este municipio de las medianías de la isla de Gran Canaria, donde casi un tercio de su población supera los 65 años de edad, se quiere evitar ese riesgo con todos los medios disponibles. Uno de ellos es el denominado servicio de comida sobre ruedas. Todos los días la residencia de mayores elabora un menú completo con todas las medidas de seguridad para 40 usuarios y se lo acerca hasta sus propios hogares. También les proporciona medicamentos en el caso de que los necesiten. Todo para que se desplacen lo menos posible. Con esto nos aseguramos que los mayores comen diariamente una comida equilibrada y sana. Dentro de todas las medidas que se están tomando debido al estado de alarma que estamos viviendo, el Ayuntamiento ha potenciado este servicio y es un servicio que también acercamos comida a personas con discapacidad o que tienen dificultades para la elaboración de dichas comidas. Este pasado 1 de abril se han puesto en marcha los controles permanentes de tráfico en los accesos a la capital de Gran Canaria, algunas capitales de las islas, con el objetivo de minimizar los desplazamientos a aquellas personas que cumplen con las nuevas medidas de restricción establecidas en el estado de alarma. En Las Palmas de Gran Canaria, la medida ha originado una imagen impensable en estos días. Además, se contabiliza ya más de 200 denuncias. Buenos días, caballero. ¿Motivo de traslado? Señor, motivo del desplazamiento. Así pregunta la Guardia Civil a los conductores que utilizan la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 3 para desplazarse de manera extraordinaria a la ciudad durante este confinamiento. Los controles rigurosos dejan una imagen inimaginable en este estado de alarma donde se pide que la gente se quede en casa. Durante este miércoles se han producido largas retenciones, aunque de manera intermitente, normalmente coincidiendo con las horas de entrada y salida de los trabajos. Precisamente ellos, los trabajadores dentro de los denominados empleos esenciales, deberán llevar este modelo de salvoconducto perfectamente cumplimentado para poder desplazarse sin ser denunciados. A partir de este miércoles se ponían nuevas restricciones a estas vías de acceso a la ciudad. La Gran Canaria 1 queda para vehículos pesados de mercancías, urgencias, sanitarios y traslados de pasajeros, mientras que el resto que podrá acceder por la Gran Canaria 3 son turismos ligeros y motocicletas. Pues esa es la imagen que se vivía en la jornada de ayer. Vamos a ver cómo está la situación en estos momentos y en ese lugar se encuentra esta mañana Luis Muro. ¿Con qué imagen te has encontrado, Luis? Pues buenos días, nos hemos encontrado con una imagen de un tremendo atasco, la verdad, es una retención enorme, vemos ya kilómetros hacia Telde, hacia el sur, de coches ligeros, la mayoría, que son los que pueden acceder, los que tienen que acceder por la Gran Canaria 3 a Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, nuestro compañero Víctor Nazar, que nos está ofreciendo ahí una imagen de la tremenda retención de coches ahora mismo que estamos viendo. Estamos, como decía, dentro del municipio de Telde, muy cerquita de la potabilizadora, que es precisamente donde se bifurca la Gran Canaria 1 y comienza la Gran Canaria 3, y a más o menos a 1 kilómetro en ascensión está el control de la policía, de la Guardia de Tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico, y bueno, pues ya lo ven, el atasco que se está produciendo por el tema de los controles. Recuerden que son controles establecidos para asegurar los trabajos esenciales, los trabajadores de servicios esenciales, y que las autoridades de tráfico han decidido desviar por la Gran Canaria 1 los coches, los vehículos pesados de emergencias y de transportes, y por la Gran Canaria 3 los vehículos ligeros y motocicletas. También es verdad que hemos visto pasar hace unos minutos a coches de bomberos, de la UME, de la policía, de la Guardia Civil, así que ahora nos desplazaremos un poco más hacia Las Palmas de Gran Canaria para
observar qué es lo que ha pasado. Y bueno, pues en fin, seguiremos hoy, pues como todos, como venimos haciendo estas semanas de alerta sanitaria, de alarma, estar muy atentos a cómo se van desarrollando los datos en cuanto a cómo se ve afectada Canarias por el coronavirus. Bueno, pues tras la experiencia de ayer, de esa retención de tráfico, pensábamos que iba a estar la cosa mejor, pero como tal y como nos está mostrando Luis, vemos que las retenciones continúan a esta hora de la mañana. Gracias, buenos días. A ti, buenos días. Bueno, y nos vamos ya con los deportes aquí en Buenos Días Canarias. Roque Mesa es uno de los muchos futbolistas canarios a los que les ha tocado vivir la cuarentena fuera de las islas. El exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas reforzó esta temporada la plantilla del Leganés cedido por el Sevilla. En sus botas, la difícil misión de ayudar a evitar el descenso de un equipo modesto, donde desde el primer momento se ha ganado el respeto de sus compañeros y entrenadores. Tras la interrupción de la Liga, Roque sigue en Madrid, donde se ha sumado a una campaña para ayudar a las pequeñas y medianas empresas tras la crisis y ha donado un par de botas para un sorteo que se va a realizar en el club de su ciudad natal, la Unión Deportiva Telde. Intento mantenerme ocupado, haciendo ejercicio, viendo series y bueno, se te pasan miles de cosas por la cabeza y la incertidumbre de lo que va a pasar, de cuándo acabará y si la liga continuará, si no continuará, de qué pasará en un futuro, ¿no? Y eso quizás pues te mantiene un poquito alerta. Un abrazo enorme y bueno, como siempre digo, quédate en casa. Ahí queda el mensaje de Roque Mesa. Y el Club Deportivo Tenerife y toda su afición ha recibido un grato mensaje desde Argentina. Óscar Alberto de Erticia, todo un mito blanquiazul de los años 90, ha mandado este mensaje de ánimo vistiendo la equipación del equipo de cuando era jugador. A las peñas de Erticia y a todas las peñas del Tenerife, desde Córdoba, Argentina, Óscar de Erticia, Mr. Proper. Quiero saludarlos, quiero decirles que acá sigo en mi casa en Argentina, disfrutando del entrenamiento y me quedo en casa. Y ya se ha reunido la cúpula de la UEFA con las 55 federaciones de fútbol que la integran, aún sin un calendario claro por el coronavirus. La opción de jugar en verano cada vez cobra más fuerza. Es una prioridad acabar las ligas y para eso se han cancelado amistosos de selecciones programados para junio. Además, otra premisa es concluir la Liga de Campeones y la Europa League, aunque haya que disputar los partidos a puerta cerrada. En tenis, el histórico torneo de Wimbledon, que debía celebrarse entre el 29 de junio y el 12 de julio, se convierte en el primer Grand Slam que se cancela por el coronavirus. En 10 ocasiones el torneo inglés ha sido cancelado, siempre por motivos bélicos, pero esta será la primera vez que una pandemia impida su celebración. Curiosamente, el seguro que tiene contratado el torneo cubre una pandemia, por lo que las pérdidas económicas no serán muy elevadas. Con la cancelación de Wimbledon se da también por finalizado el circuito europeo de hierba. Está en duda la celebración del Open de Estados Unidos y Roland Garros, aplazado para finales de septiembre. Pues en esta pista de Novak Djokovic no es de tierra batida ni de hierba y se juega con sartenes. Así se quita el serbio el mono de tenis con este particular partido con sartenes. Eso sí, acaba, como casi todos los que juega, con puntos interminables y victoria para el número 1 del mundo. Tampoco Federer se resiste a coger la raqueta, aunque esté nevando. La calidad del suizo se aprecia hasta en estas condiciones. Y la Transvulcania, una de las carreras de montaña más importantes que se celebran en nuestro archipiélago, ha decidido finalmente aplazar su celebración. Se llevará a cabo entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre, realizándose así de manera conjunta con otra prueba palmera, la Puntallana Cabra Trail. La organización de la prueba ha decidido mantener uno de los eventos que mayor impacto tienen en La Palma, con el objetivo de poder contribuir a la recuperación económica de las empresas locales tras la crisis del COVID-19. Los corredores que no deseen participar podrán recuperar su inscripción o cambiar su dorsal para la edición del año 2021. Y entre tantas cancelaciones y cambios de fecha, da gusto recibir la noticia de que una prueba abre sus inscripciones para la próxima edición.
Es el caso de la cicloturista Gran Canaria Bike Week, que tendrá lugar entre el 5 y el 12 de diciembre, en la que será su edición número 32. Estas citas deportivas de carácter internacional servirán más que nunca para ayudar a reactivar el turismo de la isla. Televisión Canaria estrena esta tarde la serie Bolívar, una gran producción colombiana que recorre la vida del libertador a lo largo de 69 capítulos de 50 minutos de duración. Rodada en varios lugares de Colombia y Venezuela y parte filmada en nuestro país, la trama recrea la vida de Bolívar, tanto su faceta como líder como su fatídica historia sentimental. Todo bajo los estrechos lazos que mantiene Canarias con esa parte de Latinoamérica, en especial con Venezuela. Se va a emitir de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Del Toro en la serie Bolívar, y los quiero invitar a todos a que los... Y llegó ya el momento de conocer la actualidad en cada una de las islas del archipiélago. Comenzamos en Lanzarote. Allí se ha descartado al varón que ayer se contabilizó como una cuarta muerte por coronavirus en la isla Sara Duarte. Al parecer no estaba contagiado por esta enfermedad. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es como ocurrió y así es como nos lo ha trasladado la gerencia del hospital Dr. José Molina Orosa. Este varón de 75 años ingresó con las patologías propias del COVID-19 y fue instalado en la planta de posibles positivos. Al fallecer se dio por hecho que esta pandemia había contribuido a su muerte, pero lejos de la realidad el test lo ha desmentido. Una fuerte neumonía acabó con la vida de este varón, por lo que las cifras de fallecidos por coronavirus en la isla de Lanzarote continúan siendo de 3 personas. Lo que sí ha aumentado es el número de altas hospitalarias. Hasta el momento tan solo una persona había superado el virus en la isla. Hoy podemos informar que ya se trata de 3 altas hospitalarias. Los últimos datos actualizados nos dejan un total de 6 nuevos contagios, es decir, 59 casos activos, 22 personas ingresadas, 9 de ellas en la UCI. Por otro lado, ayer nos hacíamos eco de los últimos robos que han sucedido en la isla. A raíz de ahí hemos conocido que la policía local de Teguise ha incrementado su presencia en zonas comerciales y hoteleras, un hecho que también ha continuado haciendo la policía local de Arrecife, que además lleva a cabo esta vigilancia con la utilización de drones. Y en cuanto a la jornada de hoy, estamos trabajando en varias cuestiones. La primera es el hecho de la quema de contenedores. Hasta el momento todo un problema para la isla de Lanzarote y sobre todo para su capital, pues durante el último mes ha disminuido considerablemente el número de contenedores quemados, hasta el punto de poder afirmar que se trataban de actos vandálicos, es decir, que algún individuo con problemas causaba este acto vandálico. Y también hoy nos vamos a hacer eco de la dramática situación que está viviendo el Banco de Alimentos de la isla. Actualmente es una institución clave que garantiza el alimento de muchas familias con escasos recursos y se encuentran bajo mínimos. Además, nos aseguran que esta situación empeorará mientras dure el estado de alarma. Y para terminar hoy, en cuanto al tiempo en la isla de Lanzarote, tendremos una jornada mayormente con cielos despejados, aunque no se descarta algún intervalo nuboso. El viento será de componente nordeste y la temperatura rondará entre los 14 y 24 grados. Pues gracias, Sara. Buenos días. Buenos días. En Fuerteventura, un nuevo diagnóstico eleva a 24 casos de COVID-19 activos en la isla. Almudena Betancor, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Estíbaliz, y buenos días, Canarias. Pues desde que se iniciara esta pandemia aquí en Fuerteventura, los casos registrados por COVID-19 ascienden ya a 33. Ahora mismo hay 3 personas que permanecen ingresadas en el Hospital General Virgen de la Peña y una de ellos se encuentra en la UCI. El resto, un total de 21 pacientes, se encuentran en aislamiento domiciliario bajo seguimiento médico. Es a esta hora el panorama, el mapa de contagios que deja esta crisis sanitaria aquí en Fuerteventura, que por otro lado está ya empezando a afectar a algunos sectores, entre ellos el sector primario, cooperativas y también agricultores y asociaciones del sector primario de Fuerteventura reclaman más ayudas. Piden que el Cabildo les ayude en esta crisis sanitaria que aseguran ya está ahogando al sector. Por eso solicitan que reabran espacios como el mercado de la Biosfera para poder dar salida a sus productos. Estas son algunas de las noticias en las que vamos a estar pendientes en esta jornada, donde ya nos acompaña el sol, eso sí, todavía con algunas nubes, sopla algo de viento y las temperaturas a esta hora no alcanzan los 18 grados.
Pues gracias, Almudena, que tengas un feliz día. Buenos días. Vamos ahora hasta la isla de La Gomera, donde, Patricia Clemente, estos últimos días se mantienen estables los casos de coronavirus. Buenos días. Buenos días. Sí, desde el pasado 29 de marzo la isla suma 5 casos activos por COVID-19. Además, ninguno de ellos ha necesitado ingreso en el hospital, por lo que todos se encuentran en aislamiento en su domicilio. Por su parte, el Cabildo Insular continúa repartiendo material sanitario por todos los centros sociosanitarios de la isla. Ya hizo un reparto la pasada semana. Ayer fue el segundo. Ha entregado ya más de 18.000 guantes y más de 3.000 mascarillas junto con lejía o gel hidroalcohólico. Importante reunión la que se va a celebrar hoy a las 9:30, una reunión extraordinaria de la AFECA, y los 7 cabildos se reunirán por videoconferencia en una reunión presidida por Casimiro Curbelo. Muy pendientes a lo que se hable en esta reunión, les adelantaremos más detalles en el Telenoticias 1. Gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días. Y en El Hierro ya llevan más de una semana con la misma cifra de casos positivos y por el momento no aumenta. María Fernández, buenos días. Así es, buenos días Estíbaliz, buenos días Canarias. Ya llevamos más de una semana que El Hierro consigue no aumentar esta cifra de casos positivos, como siempre a la espera de los datos desglosados por islas que ofrece Sanidad durante la mañana. Naviera Armas además ha anunciado que reduce el número de conexiones con la isla. Se cancelan los 2 trayectos de los próximos 2 domingos, por lo que a partir de ahora, de momento, el volcán de Tauriente operará con la isla los lunes, los miércoles y los viernes. Hoy además conoceremos la historia de una herreña que trabaja como sanitaria en Madrid. Nos contará su experiencia, ya que su planta desde hace una semana se ha convertido en planta COVID, y nos dirá cómo es trabajar día a día en primera línea contra esta pandemia. Todo esto en un día que amanece aquí en la villa de Valverde algo frío, con unas temperaturas que rondan los 13 grados y con el cielo parcialmente cubierto. Gracias, María. Buenos días. Muy buenos días. Eso en El Hierro. Nos asomamos ahora a la isla de La Palma, donde saludamos a Magali Cáceres. Buenos días, Magali. ¿En qué asuntos trabajan hoy? Muy buenos días. Pues 6 casos positivos más suma la isla de La Palma, llegando ya a 68 los casos positivos activos. De esos 68 casos, 5 se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de La Palma y 9 en la planta del mismo hospital. Más de 50 personas se encuentran en sus casas llevando el confinamiento durante estos días, aunque evolucionan favorablemente. Las cifras no han cambiado tampoco con respecto a las altas, siguen siendo 2 las altas que se han producido y por suerte también 2 los únicos fallecidos hasta el momento. Pero nosotros, aparte de ofrecer refrescadas todas esas cifras del coronavirus que se conocerán a partir de mediodía, estaremos atentos a otros asuntos en la isla de La Palma, porque no dejan de suspenderse eventos. Si hace ya algunas semanas se suspendía esa prueba de montaña, la Reventón Trail, que tenía que haberse celebrado durante estos días aquí en la isla, ayer mismo se conocía otra suspensión, en esta ocasión de la Transvulcania, que tendría que celebrarse en el mes de mayo, pero no han querido arriesgar y ya la han pospuesto hasta el próximo mes de octubre. Nosotros intentaremos darle algún dato más sobre las suspensiones de estos grandes eventos que suman mucho más dentro de lo que es Canarias en esos eventos que ya se están retrasando, suspendiendo o aplazando. Pero hoy además queremos acercarnos a otra de las realidades que nos trae como daño colateral este coronavirus, esta crisis, porque nos vamos a acercar a cómo viven estos días este confinamiento los niños especiales de La Palma. Si ya para todos nosotros es muy difícil, es complicado, hay muchas personas que se agobian en el interior de sus casas, vamos a ver cómo es el día a día de esas familias que conviven con niños especiales de la isla de La Palma, y todo eso lo vamos a contar a partir de las 2:30 en este jueves, en que los cielos vuelven a amanecer totalmente despejados en la isla de La Palma. Vuelven a ofrecernos la primavera, un día maravilloso que disfrutaremos, como siempre decimos, desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas, porque no hay otra en estos días. Unos 18 grados de temperatura a esta hora, como decía, cielos despejados y un mar en calma que invita a mirarlo, eso sí. Pues que tengas un buen día. Gracias, Magali. Gracias, buenos días. Y Carlos Centurión nos trae la actualidad de la isla de Tenerife, la isla que sigue teniendo más casos de coronavirus. Buenos días, Carlos. Hola, Estíbaliz, buenos días Canarias. Sí, no hay cambios en ese sentido. Aquí están la mayoría de los contagiados, 800 de los 1.444 que hay en toda Canarias, y aquí han perdido la vida 42 personas
de las 68 que han fallecido por el COVID-19 en todas las islas. Muchas noticias siempre relacionadas con este tema. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna ha anunciado que los usuarios de sus complejos deportivos no tendrán que pagar las cuotas, algo que también anunciaba esta semana el Ayuntamiento de la capital, de Santa Cruz de Tenerife. Y la Universidad de La Laguna ha puesto en marcha dos muy interesantes propuestas. Por un lado, ha puesto en marcha la iniciativa La ULL Nos Conecta. Está destinada a aquellas personas que no sepan utilizar bien Internet, el WhatsApp, el Telegram, el Skype. 200 voluntarios van a ayudar a estas personas a entenderse mejor con las nuevas tecnologías. Aquellas personas que deseen recibir esos cursos pueden llamar al 922 31 91 99 y dar sus datos. No solo se les va a ayudar a utilizar todas estas nuevas herramientas, también se les van a hacer trámites como compras online o trámites bancarios online. Pero la Universidad de La Laguna también ha puesto en marcha, también ha anunciado que va a hacer pruebas de diagnóstico del COVID-19 a todo su personal laboral. Habrá que pedir cita y se va a priorizar a aquellas personas que tengan síntomas o que hayan convivido con otras personas que sí hayan dado positivos. Esas pruebas se van a hacer en el Instituto de Enfermedades Tropicales de lunes a viernes por las mañanas. Pero insisto, hay que pedir cita. ¿Dónde? Pues en una dirección de correo electrónico. En la siguiente, jmlorenz, acabado en z, @ull.edu.es. Harán todas las pruebas que se pueda mientras hayan test. Tienen más detalles de esta iniciativa, por si les interesa, en la propia página web de la Universidad de La Laguna. Y hablando de páginas web y de redes sociales, recuerden que nuestras redes sociales, las de Buenos Días Canarias, siguen activas. A través de ellas se ha puesto en contacto con nosotros Irma Álvarez, que vive en Tenerife y que nos ha contado que para luchar contra el confinamiento, por ejemplo, está ayudando a su hijo. Su hijo, que se ha puesto a fabricar máscaras protectoras para el rostro con su impresora 3D. Es un llamamiento que se ha hecho durante estos días. Esas máscaras las va a donar. Le pedimos a Irma que nos grabara algunas de estas imágenes que están viendo y nos las ha mandado. Vamos a escuchar ahora a Lorenzo, a su hijo, quien las fabrica. Es la mejor parte de toda esta crisis, la cantidad de personas que están ayudando a lo que pueden para paliar este coronavirus. Hemos llevado a cabo esta iniciativa, el compañero Marcos Alonso y yo, de poner a disposición nuestras impresoras 3D para la realización de estas viseras de autoprotección, para proveer a aquellos colectivos que no tienen dicho material para autoprotegerse, como pueden ser los centros sanitarios, policías, personal de ayuntamiento, personal que ahora mismo está abierto trabajando a disposición de los ciudadanos. Emociona, Estíbaliz, ya lo ves, ver tantas personas dando su granito de arena para paliar esta situación. Así que hay que quedarse en casa y el que pueda que ayude desde casa, como siempre. Pues gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Y les recordamos que las redes sociales siguen abiertas, las de Buenos Días Canarias, para que mantengan ese contacto diario con nosotros. Vamos con otros asuntos porque el confinamiento puede provocarnos algunos problemas de salud si no ponemos remedio. No solo es la falta de movilidad, sino también, por ejemplo, la falta de vitamina D por no estar expuestos al sol. Jessica Díaz ha hablado con un médico y nos da algunos consejos. Buenos días, Canarias. Es importante protegerse del sol, sobre todo en verano, pero en la época que estamos viviendo de confinamiento, los médicos aconsejan tomar el sol al menos 10 minutos al día, asomarse a la ventana, al balcón, a una terraza, aunque esté nublado. Es importante no ponerse protector para que penetre bien en la piel. Y eso sí, no salir en las horas de máxima radiación, es decir, hay que hacerlo antes de las 12 del mediodía o después de las 5 de la tarde. Esta hormona tiene su principal función en favorecer la mineralización del hueso, es decir, formar un hueso nuevo, bien estructurado, bien mineralizado y por lo tanto resistente. Prácticamente todas las células del organismo tienen receptores para la vitamina D. Por lo tanto, en los últimos años se ha ido desarrollando el conocimiento sobre una serie de acciones de la hormona D sobre otros órganos. Algunos expertos recomiendan tomar algunos alimentos lácteos enriquecidos en vitamina D. Nunca automedicarse. En estos días lo mejor es llamar al médico de cabecera y pedir cita telefónica. No está en absoluto recomendado que se tomen ahora cantidades importantes de vitamina D para intentar tener mejores defensas, porque esto no se ha demostrado
que sea eficaz. Estados Unidos es ya esta semana, se lo hemos venido contando, el país con mayor número de personas afectadas por este coronavirus. Las restricciones en la considerada primera potencia mundial se han ido ampliando y su población vive ya en diferentes grados de confinamiento. Lo que nadie esperaba ver nunca son estas imágenes. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, vacía totalmente. Sus estaciones de metro, sus teatros, el parque de Wall Street, al que no se puede acceder desde el 23 de marzo. Además, la pradera del este de Central Park, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, es ahora un hospital de campaña. Ya solo las luces dan vida a la ciudad que ahora, por fin, duerme de verdad. Y estos días hemos conocido algunos casos de sanitarios canarios que están trabajando en Madrid, el principal foco del COVID-19 en nuestro país. La doctora Carla Barber es una de ellas. Cuando se decretó el estado de alarma, estaba en Gran Canaria con su familia. Madrid necesita personal sanitario. Nada más conocer la noticia, la doctora Carla Barber se ofreció como voluntaria. El 22 de marzo ya estaba trabajando en un hospital de la capital. Junto con la jefa de medicina interna, visitar todos estos pacientes COVID positivos y hacerle un seguimiento diario. Se necesitan camas porque hay muchísima gente que acude al hospital con síntomas y que realmente necesitan medicación y ingreso. Pacientes que hace una semana se hubieran salvado ahora no lo hacen porque no hay medios suficientes para todos. Se agotan los medicamentos, no hay respiradores, no podemos subir a UCI a todo el que realmente lo necesita porque no hay espacio. El riesgo de contraer el virus es alto para los sanitarios, que en muchos casos no cuentan con los equipos adecuados. Estoy en mi casa, me han mandado por falta de olor y sabor, que es una de las características principales del virus. No tengo fiebre, pero sí tos y me cuesta un poquito respirar. Dejar a mi familia fue algo bastante duro porque sabía perfectamente que iba a tener que pasar esta cuarentena sola. Y lo hace también trabajando desde casa. Ahora realiza seguimiento telefónico a pacientes de su hospital con COVID-19. Tejer se está convirtiendo en uno de los entretenimientos de este confinamiento. Nuestra siguiente protagonista es una canaria afincada en Madrid que se dedica no solo a la venta online de lanas, telas o patrones, también a asesorar a su clientela. Con la llegada de este virus, sus ventas se han disparado. Hay quienes le piden material para hacer mascarillas y otros como puro pasatiempo. Entramos en la web de Costurea. Es algo más que una mercería online. Además de todo tipo de lanas, telas y material de costura, también ofrece asesoramiento, incluso tutoriales. Lo primero que tendremos que hacer es montar los puntos en la aguja. Patricia es el alma de este proyecto, una canaria afincada en Madrid que ha visto disparados sus pedidos a raíz del coronavirus. La gente, al quedarse en casa, pues ha optado por buscar algún tipo de entretenimiento o buscar un entretenimiento para los mayores, que son el grupo de más riesgo que no puede salir de casa. Tenemos mucha gente que está cosiendo con las cintas elásticas que se han agotado y con muchas telas, mascarillas, que se está notando que la gente busca entretenimiento saludable. Le toca ayudar también con los repartos, sobre todo aquellos que ahora más que nunca hay que mimar a los mayores. A preparar los pedidos. Los preparo corriendo y me vuelvo a casa y me los recoge MRV. Trabajábamos con Correos y con MRV, pero Correos ha suspendido su servicio de paquetería. Así que tenemos aquí el paquete y yo lo que voy a hacer es tirarlo por encima de esta valla a su jardín y le aviso de que lo puede bajar a coger. Pues todos que tenemos a los niños en casa nos estamos apañando, pero es verdad que en mi caso el trabajo se ha triplicado porque han aumentado mucho el número de pedidos, lo cual es bueno, pero no siempre es fácil. Tejeremos el punto. Una autónoma que remienda las dificultades, que colabora y que consigue que su negocio prospere en tiempos difíciles. Y podamos seguir tejiendo y ya luego lo iremos. Bueno, y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, seguro que muchos de ustedes tenían planeadas ya una parte de sus vacaciones de este año. Este COVID-19 también ha supuesto un problema para muchos que se han visto obligados a cancelar sus viajes. En la mayoría de los casos no han tenido problemas. Paola Graziani tenía junto a su familia un viaje a Disneyland París para el pasado 15 de marzo. Intentaron posponerlo, pero en un primer momento el parque no se lo permitió y perderían el dinero invertido. El mismo día que nosotros viajábamos, el parque cerró
Por lo tanto, desde Disney nos dieron la opción de posponer el viaje en fecha sin ningún tipo de cancelación. Todo cambió para los consumidores desde que se decretó el estado de alarma. Los que tenían previsto viajar en Semana Santa no han tenido problemas para cambiar sus billetes. A nosotros por ahí nos ofreció cambiar la fecha del vuelo o un reembolso por el importe de nuestros billetes para otro viaje, que tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para poder canjearlo, que para nosotros es mucho mejor porque tenemos más tiempo para organizarnos. No es el caso de un grupo de amigos de Gran Canaria que iban a empezar el Camino de Santiago el pasado 14 de marzo. En el caso de Europa, ya con la situación en Madrid como estaba el sábado 14, con la previsión de que se iba a declarar estado de alarma, realizar el vuelo con normalidad y no nos deja ni cancelar ni nos reembolsa el dinero. ¿Qué pasa si las compañías no nos permiten el cambio de billete o devolución del importe? Nos venimos obligados a la presentación de unas hojas de reclamación tanto a las empresas que nos han ofrecido el servicio como a los entes encargados de su supervisión. Para cualquier duda siempre pueden acudir a una asociación de consumidores o a la Dirección General de Consumo. Se calcula que en Canarias más de 300.000 mayores de 65 años permanecen estos días en casa. Para evitar problemas de salud, los médicos aconsejan llevar una dieta sana y hacer ejercicio moderado. El sedentarismo puede ocasionar en los mayores pérdida de masa muscular, sobrepeso, deterioro cognitivo o hipertensión. Por eso es importante que, además de permanecer en casa, se establezcan rutinas y hábitos saludables. Hay que evitar estar tumbado o sentado durante periodos prolongados de tiempo. Seamos capaces de levantarnos como mínimo cada 2 horas. Estar de pie todo el tiempo posible, preferentemente en movimiento en periodos cortos e intermitentes a lo largo del día. El ejercicio moderado contribuirá también a mantener la mente despejada. Subo y bajo despacito, intentando mantener la espalda recta todo el tiempo. Bien, siguiente movimiento, subo y bajo para fortalecer y movilizar hombros. Un paso hacia adelante, vuelvo al centro, hacia el lateral, vuelvo al centro. Lo ideal es hacerlo 2 veces al día, por la mañana y a media tarde. Trabajaremos siempre con un rango de movilidad donde no haya dolor y una velocidad moderada. Importante además una dieta saludable con abundante fruta y pocos embutidos. Son algunas claves para llevar mejor el confinamiento. Y a esta hora de la mañana estamos muy pendientes de que en los próximos minutos comparezca en rueda de prensa la ministra Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ofrecer una rueda de prensa telemática que tiene que ver con los datos del paro que hemos conocido en esta mañana. Se trata de los datos del paro más negativos desde que se tiene recuentos en la historia de nuestro país. En cualquier caso, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa. Pero seguimos adelante con este Buenos Días Canarias, porque desde el momento en que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, la demanda de compra de inmuebles se paralizó al no poderse realizar visitas en persona a esos pisos en venta. El siguiente paso fue comenzar a teletrabajar, enseñando los pisos a través de Internet y realizando la compra-venta de manera digital. Aunque la venta ha disminuido y se ha realizado varios ERTE, se espera que la firma de hipotecas vuelva a registrar niveles sostenibles cuando se levante el confinamiento. Oficinas vacías ante la imposibilidad de enseñar propiedades. Sin embargo, las ventas continúan. Las redes son perfectas para mostrar las viviendas. Ahora mismo me encuentro en el salón, que se ha integrado a la cocina. Ventas que pueden realizar porque los notarios siguen trabajando bajo protocolo. Nosotras con nuestras medidas de seguridad, me la he quitado para poder hablar, para que me entendáis. Y bueno, pues aquí podéis ver que don Isidoro y el cliente en cuestión están funcionando, están trabajando. Hay notarios que han tomado diferentes medidas, unos que han hecho que las compraventas sean más restrictivas y otros que siguen casi trabajando con medidas de seguridad, pero con toda normalidad. Aseguran que la caída llegará en los últimos 6 meses del año, una disminución que podría estar entre un 40 y un 60%, mientras intentan animar a los trabajadores. ¿Cómo mantenemos activos y motivados a nuestro equipo? Pues ahora mismo, desde casa, hemos puesto disponible para ello casi 6 horas diarias de webinar
de formación de todo tipo. Desde el sector inmobiliario intentan aportar también su granito de arena en esta crisis. Buscando viviendas de alquiler vacacional que estén vacías y poniéndola a disposición del personal sanitario, que muchos intentan aislarse de su familia. Y no dejan de animar a los compradores. Aparecen oportunidades, hace falta que sea presencial, las notarías están funcionando bien, por lo tanto es buen momento para comprar. La evolución de la firma de hipotecas será paralela a la del conjunto de los sectores productivos y financieros, aunque esperan que cuando pase la pandemia se recuperen los niveles de actividad. Para muchos ciudadanos resulta un poco más difícil llevar el confinamiento, no saber qué pasa en el exterior o no tener cerca a algunos familiares, seres queridos y les provoca ansiedad. Si a eso le unimos claustrofobia, puede ser una auténtica pesadilla. Sin embargo, siendo unas pautas limitando situaciones que han vivido determinados colectivos. Beatriz Rodríguez nos cuenta cómo llevar a cabo este confinamiento y que sea más llevadero. Así es, ¿quién nos recuerda? Los 33 chilenos atrapados en la mina de San José o el extraordinario rescate de los niños que no pudieron salir de una cueva en Tailandia. Ambas historias tuvieron final feliz, aunque el proceso fue muy duro. Sin embargo, no debemos olvidar que hay gente que pasa meses aislada en lugares tan reducidos como un submarino o una estación espacial. Está claro que si nos preparamos emocional y psíquicamente para vivir confinado, el encierro se llevará mejor. Pero ¿qué pasa cuando la situación nos sorprende? Siguiendo una serie de consejos, superar la claustrofobia es posible. Todos recordamos este momento alegre, pero los mineros chilenos permanecieron 69 días a unos 720 metros bajo tierra. También en Tailandia, 12 niños y un entrenador de fútbol quedaron atrapados en una cueva durante 9 días. En ambos casos, lo fundamental fue la motivación y el optimismo sobre las posibilidades de salir. En todos estos casos yo creo que hay una serie de factores que debemos tener en cuenta que han sido útiles para ellos y que podrían ser útiles para nosotros, ¿no? Como por ejemplo el estar muy centrados en la tarea, ¿no? El estar centrados en el caso de ellos, pues mantenerse con vida, aprender a estar muy relajados, aprender a respirar correctamente, aprender a tener un ritual a lo largo del día que te ayuda, digamos un programa, ¿no? Que te ayuda a diferenciar la mañana de la tarde. En otros casos, los confinamientos requieren preparación como la de los astronautas que trabajan en una estación espacial, los que realizan una misión en un submarino o navegando durante semanas en alta mar. En esos casos, los espacios suelen ser muy reducidos. Poco más de 100 metros cuadrados, habitables, se comparte una ducha para todos. Y además esa ducha cada 3 días. Y 2 retretes. Conviven alrededor de 65 personas. La mayor distancia que se puede recorrer es un pasillo de 50 metros de largo, de un extremo al otro, y cada vez que te cruzas con alguien hay que ceder el paso o pasar de lado. La dotación sabe si es de día o de noche, porque en horario nocturno el alumbrado interior es con luz roja y en el diurno es blanca, y se cambia precisamente por eso, para reducir la ansiedad del confinamiento. El compañerismo es fundamental. Lo más duro a bordo de un submarino es el aislamiento del mundo exterior y sobre todo de las familias. Al contrario que en los buques de superficie, por ejemplo, pues no hay internet, no hay noticias, no hay teléfono, no hay WhatsApp. Ellos lo saben antes de embarcar, sin embargo, cuando ocurre de repente, los psicólogos recomiendan gestionar la situación y valorar de forma positiva a los que conviven en el mismo lugar. Cuidar mucho las relaciones personales, ¿no? Cuidar mucho las relaciones personales desde el punto de vista del humor, de si son relaciones afectivas, pues cuidando mucho la expresión del afecto, cuidando mucho el valorar a la otra persona de forma positiva. Es importante intentar afrontar situaciones derivadas del aislamiento, lidiar con los problemas personales y saber resolver conflictos. Aunque en Canarias aún no se conoce ningún caso, en algunas localidades de la península la policía local está recibiendo información sobre niños con trastorno del espectro autista que salen a pasear con un familiar y son increpados por los vecinos desde sus ventanas. Según el Real Decreto del estado de alarma, tienen derecho a salir, nos lo cuenta María Mendoza. Desde que se decretara el estado de alarma, todos teníamos la obligación de quedarnos en casa para luchar contra el COVID-19. Excepciones muy pocas, ya lo saben, pero el pasado 19 de marzo el Consejo de Ministros firmó una instrucción en la que venía a aclarar una parte muy importante del Real Decreto que establecía ese estado de alarma. Y es esta que ven, en la que se especifica que habilitan a las personas con discapacidad y a un acompañante a circular por las vías de uso público, eso sí, respetando
relajando las medidas para evitar el contagio. Pero algunos niños reciben gritos desde las ventanas de sus vecinos cuando salen a pasear con algún familiar. Una asociación que trabaja con personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista ha impulsado una campaña para que los padres pongan un pañuelo azul en la muñeca de los niños para así identificarles y evitar estas conductas. Los expertos aseguran que salir a la calle es la única vía de escape para ellos y sus familias. Va a hacer que esa ansiedad se vea disminuida, que no aparezcan esos problemas de comportamiento que ponen en peligro su integridad física y la de las personas que están alrededor de ellos. Debería ser tolerado por todo el mundo, por los vecinos, por las familias, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por favor que les dejen, porque por la noche además van a poder descansar mucho mejor. Hasta ahora, el dato de contagios por coronavirus en Canarias asciende a 1.444 personas, 64 casos más que el día anterior y 6 fallecimientos, por lo que la cifra total de muertes se sitúa en 68. Tenerife sigue siendo la isla con más contagios. Las cifras superan en esta isla los 800 casos positivos y al menos 42 fallecidos. Además, seguimos atentos de las residencias de mayores. Se está a la espera de conocer el resultado de las pruebas realizadas los usuarios de una residencia de Tegueste y a una trabajadora, todos aislados en estos momentos, y una persona ingresada en el Hospital Universitario de Canarias. Pendientes también del Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz, donde hay 2 usuarios aislados y otros 2 han dado negativo. Y como le decíamos, una de las noticias del día son los datos del paro del mes pasado. Ya se lo hemos contado, el coronavirus ha destruido más de 834.000 empleos en el mes de marzo. Es la mayor caída de la historia y deja a los cotizantes en 18.400.000 personas. El paro ha sumado 302.000 nuevos demandantes y de este asunto se va a ofrecer una rueda de prensa en este momento. Está comenzando, la que comparece a esta hora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Escuchamos. Vamos a salir cuanto antes de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que se está convirtiendo ya, como saben, en una crisis social y en una crisis económica. En el día de hoy comparecemos la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Inclusión Social para dar los datos de paro registrado y los datos de afiliaciones a la Seguridad Social. He de decirles que comparecemos en una situación de emergencia nacional, comparecemos justamente para explicar con detenimiento los datos que refieren el mercado de trabajo a día de hoy. En lo que atañe al Ministerio de Trabajo y de Economía Social, voy a propiciarles, como viene siendo habitual, 3 tipos de datos. El primero de ellos, los datos de paro registrado. El segundo de ellos, los datos de contrataciones. Y el tercer de los datos tiene que ver con la protección social, tiene que ver con las prestaciones públicas de desempleo. En lo que atañe a los datos de paro registrado, a día de hoy España tiene un incremento de paro registrado de 302.265 personas. Es una cifra absolutamente excepcional de incremento en relación a otro mes. Es una cifra, digamos que histórica en el incremento de un mes antecedente. No es histórica en el número de parados, como saben ustedes, no nos encontramos en las cifras del año 2013, pero sí es histórica en cuanto al incremento mensual que tenemos. De manera que, a día de hoy, en datos de paro registrados, tenemos en nuestro país, en España, 3.548.312 personas en paro registrado. Hemos sufrido, insisto, un incremento de 302.265 personas. Si bien el dato es global, me gustaría detenerme en los sectores económicos que salen agitados de esta enorme emergencia que es el COVID-19. El sector principal que sale afectado en términos absolutos, no en términos porcentuales, es el sector servicios. Tiene un incremento de paro el sector servicios de 206.016 personas. Piensen que antes de esta crisis 5 millones de personas asalariadas concentraban sus actividades en la hostelería, en el comercio, restauración, en definitiva el turismo. Y como ven, es un sector que sale agitado de la crisis del coronavirus, a pesar de que les insisto que en términos porcentuales
tan solo alcanza el 8,97%, pero insisto, en datos absolutos supone el mayor incremento hasta un 206.016 personas que engrosan las listas del paro registrado a día de hoy. El segundo sector que sale agitado de la crisis del coronavirus es el sector de la construcción. Aquí sí que en términos porcentuales el impacto es muy fuerte. Nos encontramos con un incremento del 22,92% y en términos absolutos nos encontramos con un incremento de 59.551 personas. Cierto y verdad es que también un sector importante, muy relevante como la industria, tiene un golpe fuerte. No en términos porcentuales, que nos situamos en el 9,15%, pero sí en términos absolutos. 25.194 personas incrementan el paro en materia industrial. Le siguen a estos datos la agricultura, en términos absolutos 6.520 personas, pero en términos porcentuales el 4,26%. Y el colectivo de sin empleo anterior, como conocen ustedes, en términos porcentuales estamos en un incremento del 1,91% y en términos absolutos hablamos de 4.984 personas, de manera que se incrementa el paro registrado en 302.265 personas. La cifra global a día de hoy en España de paro se sitúa en los 3.548.312 personas. Insisto, estamos en una situación de absoluta excepcionalidad y aquí me detendría en que en el transcurso del mes de marzo, desde el día 1 hasta el día 13, digamos que el mes de marzo transcurría con normalidad, con el ciclo sincronizado que tenía la economía española. Pero cierto y verdad es que desde el 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro. En lo que tiene que ver en el género, es cierto que el coronavirus, no tiene un impacto de género específico, pero no podemos desconocer, téngalo en cuenta, que estructuralmente el mercado de trabajo español tiene un sesgo de género muy fuerte, con 2 millones de personas, de los 3,5 millones que tenemos en la actualidad de personas en desempleo, 2 millones somos mujeres. Por tanto, obviamente, este carácter estructural se está imponiendo en nuestro país. En lo que tiene que ver el segundo bloque de datos que hemos de facilitar hoy, tiene que ver con los contratos que se han registrado y, de manera llamativa, observarán que efectivamente siguen registrándose muchísimos contratos en nuestro país a pesar de la crisis del COVID-19. Tenemos hasta un total de 1.256.510 contratos registrados y continuamos, si me permiten, con la senda que manteníamos durante estos últimos meses, una senda en la que también con carácter estructural los contratos fundamentales son temporales. En esta ocasión 1.111.117 contratos son temporales, pero vamos en la senda descendente, estamos en el 88,43% de contratos temporales y tenemos los restantes 145.393 contratos que lo son con carácter indefinido, suponiendo en términos porcentuales el 11,57%. Por tanto, el dato llamativo de que en nuestro país se siguen registrándose muchos contratos y, obviamente, hay una evidencia de que hay sectores en la economía que necesitan, obviamente, de mano de obra y de actividad fuerte. Cierto y verdad es también que el incremento de contratos en la comparativa interanual, aunque, insisto, dada la excepcionalidad del COVID-19 no sería correcto hacerlo, pero en este dato podríamos señalar que, en este caso, en relación a marzo del 2019, los contratos crecen a un ritmo menor de un 26%. Pero, insisto, nos situamos en 1.256.510 contratos registrados. En lo que atañe al tercer bloque de datos que hemos de facilitar, tiene que ver con el desempleo y la tasa de cobertura.
Señalo que, en primer lugar, mostramos satisfacción desde el Gobierno, pues alcanzamos una tasa de cobertura de casi 65%, volvemos a incrementar casi 5 puntos la protección por desempleo. Esto es muy importante. Esto indica que las políticas que estamos practicando, las medidas públicas que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, son positivas a efectos de amparar a los más vulnerables. Lejos de recortar, como ha pasado en otros momentos, en protección por desempleo, se está observando cómo, desde luego, las medidas son eficaces. He de decirles en este sentido que tenemos, para facilitar los datos, a día de hoy, justamente a día de hoy, tenemos a un total de 2.231.000 personas con prestaciones reconocidas. No hace falta que les diga que el esfuerzo que está haciendo el Servicio Público de Empleo es extraordinario. Aprovecho para volver a felicitarles, como vengo haciendo estos días, y además evidencia la eficacia de las medidas que hemos puesto en marcha. Y que estas prestaciones, estas 2.331.000 personas que tienen a día de hoy reconocido la prestación pública de desempleo, suponen una nómina, un importe de 1.215 millones en el día exacto en el que el ministro Escrivá y yo misma les estamos hablando. Por tanto, las medidas están funcionando y están funcionando, si me permiten, correctamente. He de decirles que a día de hoy también tenemos en el Servicio Público de Empleo 620.000 expedientes de regulación de empleo gestionados. La eficacia, permítanme, es absoluta. Desde que hemos aprobado en el Consejo de Ministros el mecanismo de simplificación de los ERTES, quiero darles la cifra porque en tan solo 24 horas, el Servicio Público de Empleo ha gestionado 98.000 expedientes de regulación de empleo. Permítanme señalar que, desde luego, felicitaciones al Servicio Público de Empleo, felicitaciones a la función pública en general, a las empresas colaboradoras, a los sindicatos, a todo el mundo, porque con datos se evidencia que se está funcionando correctamente. Y, por otra parte, señalarles también que, lejos de las afirmaciones que se hacían, que hablaban, ¿no?, de colapsos y calificativos semejantes, he de decirles que el Servicio Público de Empleo ha atendido y recibido 186.000 gestiones telefónicas, pero fíjense, el dato es muy relevante: 7 millones de atenciones digitales por vía telemática o incluso por las propias redes sociales. En definitiva, creemos que las medidas que el Gobierno de España ha impulsado están siendo eficaces. Y termino con dos cuestiones para que exista mucha claridad en este sentido, sobre todo información. Como saben, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el SEPE a la cabeza, hemos conveniado con las entidades financieras el adelanto de la nómina. Quiero agradecer a todas las entidades financieras de este país que están contribuyendo y colaborando en esta situación de COVID-19 y serán las encargadas de anticipar el pago de las prestaciones públicas de desempleo. Les anticipo ya que este viernes muchas personas van a ver anticipada su nómina en su propia entidad bancaria y, por supuesto, el lunes siguiente se hará de semejante modo, justamente para obviar ese mecanismo que conocen bien, que es un poco rígido, del Servicio Público de Empleo, de abonar la nómina en el día 10 de cada principios de mes. Y también señalarles que las políticas que hemos propiciado de cierre de oficinas y de atención telemática, por los datos que disponemos, han evitado el transcurso, la movilidad de 1 millón de personas. Y, finalmente, también quiero señalarles que queda mucho trabajo por hacer. Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas, pero sí he de decirles que, como están comprobando, la propia Unión con la presidenta a la cabeza, está señalando el mecanismo de los ERTES españoles como uno de los caminos a seguir. Les doy un dato sencillamente para que tengamos buena comprensión de lo que son los ERTES. El mecanismo de los ERTES del Gobierno de España ha impedido una cosa: es la destrucción de empleo. Y también, por hacer pedagogía, piensen que el ERTE hace
una principal medida, que es no despedir a nadie. 2, las personas que están en ERTE están en alta y están cobrando una prestación. Y 3, como saben muy bien, el ERTE tiene un compromiso de permanencia en la empresa durante 6 meses. Por tanto, ante preguntas que a veces nos formulan, les señalo que justamente esta es la herramienta idónea, una vez más lo digo, para no destruir empleo, como por cierto en estos días, insisto, está reconociendo la propia Unión Europea. En definitiva, los datos son absolutamente excepcionales. De las medidas que tomemos va a depender, obviamente, la salida rápida, en esta ocasión, la reconstrucción rápida de esta crisis que ya es social y que es económica. Y sin más, para explicar estas cuestiones junto con las competencias del ministro Escrivá, les dejo con el ministro de Inclusión e Inmigración para que facilite todas las materias que son objeto de su competencia. Gracias. Yo, antes de nada, quiero unirme al agradecimiento de la ministra Yolanda Díaz y yo entiendo de todo el Gobierno al enorme esfuerzo que está haciendo todo el personal sanitario en España con una enorme determinación y abnegación por afrontar una crisis tan severa como es esta del coronavirus, y también extender, por supuesto, nuestra simpatía por todas aquellas personas que han sido infectadas por el virus y las familias que tienen que vivir con ello. Efectivamente, estamos en una situación excepcional y los datos son excepcionales. Yo voy a comentar en mi presentación, voy a comentar los datos del mes de marzo de afiliación a la Seguridad Social, que es una buena variable que aproxima bien la evolución del empleo en la economía. Y voy a evaluar el impacto que tiene, vista desde el punto de vista de los momentos claves en el desenvolvimiento de la crisis. Y finalmente voy a pasar a recordar, porque me parece que es bueno, todas las medidas que se han ido adoptando en el ámbito del Ministerio y recopilarlas de determinada manera. Voy a seguir una presentación con transparencias que irán apareciendo y a las que he ido haciendo referencia. Si pasamos a la primera transparencia, aquí lo que intento reflejar es, normalmente, la Seguridad Social presenta los datos siempre en datos medios del mes. Y si miramos el dato medio del mes, que son aproximadamente 19 millones de afiliados, pues es un dato que esconde detrás un perfil diario muy desigual, obviamente. El gráfico que estoy comentando es un gráfico en el cual aparece la serie diaria que subyace a la media mensual, aparece la serie diaria en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo, y como puede verse, a partir de hacia el 13 de marzo se produce una caída enorme brusca del empleo, que estaba creciendo a un ritmo razonable hasta ese día. Lo veremos a continuación. De tal forma que, si hacemos simplemente el cálculo, como lo solemos hacer en otras ocasiones, estaríamos hablando de una caída de unos 250.000 entre el mes de febrero y el mes de marzo. Pero, como digo, esto esconde una situación que conviene que la veamos con mayor precisión. En términos desestacionalizados, es decir, ajustando del patrón estacional de febrero y marzo, esto sería una caída, esos 250.000, se podría una caída del 1,8%. Pero, como digo, voy a continuación a profundizar en el perfil intramensual para que podamos apreciar exactamente lo que ocurrió antes y después de la crisis del coronavirus. En la siguiente transparencia lo que vemos es justo el corte a partir del día 12 y, como vemos, en la primera parte del mes hasta el día 10, lo que tenemos es, hasta el día 11 exactamente, lo que tenemos es que aumentaron el número de afiliados aproximadamente unos 65.000 y, comparado con los mismos días del mismo mes del año 2019, supone una subida del 1%. Lo que se ve a partir de el cierre de los colegios, que es la fecha que hemos tomado, es un proceso de destrucción de empleo muy intenso que se refleja en caída de la afiliación. Lo vemos en las barras de color rojo que vienen a partir de ahí diariamente y que ha supuesto que en estos 20 días, o 20 días que van desde el día 10 de marzo, se ha producido una caída de casi prácticamente 900.000 afiliados.
Eso supone, respecto al mismo periodo del año anterior, una caída del 3%. Si miramos con más cuidado esas barras, veremos que la destrucción de empleo es particularmente intensa en los primeros días después del estado de alarma y después, yo diría, hay una ralentización de la destrucción, que es cuando empiezan a entrar los ERTE, cuando se empiezan a activar, como ha explicado la ministra Yolanda Díaz, los ERTE, es cuando uno ve una ralentización sensible de la destrucción de empleo. Y yo diría que lo que vemos a final de mes, que es una caída otra vez grande el último día del mes, esto es un patrón estacional habitual que tiene que ver con la finalización de contratos temporales y no es muy distinto de otros meses. Luego tampoco, de hecho, por darles un dato, la afiliación en el día de ayer, ya en el mes de abril, ha subido en 25.000 personas. Si miramos, y yo creo que es bueno en la siguiente transparencia, si queremos ver exactamente la dimensión de este fenómeno y buscamos alguna referencia temporal que nos ayude, este gráfico compara esta caída de 900.000 personas que ha sido en 14 días laborales, y si miramos hacia atrás podemos encontrar, que es la barra de la izquierda, un episodio similar en el que se destruyó aproximadamente esos 900.000 personas, más o menos. Bueno, pues eso ocurrió en un periodo de 101 días, después de la crisis de Lehman Brothers y en los meses siguientes, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, como 4 o 5 meses, en 101 días laborables se produjo una caída similar. Lo que hoy ha ocurrido en 14 días, ahí ocurrió en 100 días. Para hacer una idea de la dimensión de la discontinuidad que supone desde el punto de vista de la actividad económica un cierre de actividad como el que ha venido marcado y obligado por la crisis del coronavirus. Yo creo que este dato es útil. Si vamos, y eso ya está en la transparencia siguiente, si vamos a mirar lo que ha pasado por sectores, yo creo que es útil separar como tres bloques de sectores. Hay 3 sectores donde la caída del empleo, la caída de afiliación es superior al 10%, son los donde está mayor el impacto, que es la construcción, la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de ocio. Ahí vemos que varía entre el 16 y el 12%. En el gráfico también aparece el valor absoluto de la caída, pero es más interesante ver la caída porcentual en relación al nivel, digamos, de empleo en cada sector. Hay un segundo bloque que hemos identificado que tienen caídas entre el 10 y el 5%, donde están determinados sectores de servicios, educación, transporte y almacenamiento, y después hay un conjunto de sectores ya que tienen una caída de menos del 5%. De hecho, si quisiéramos hacer una fotografía todavía más precisa y miramos, vamos a la siguiente transparencia, los 620 subsectores a 4 dígitos de la CNAE, aquí aparecen todos, los 620, vemos una gran heterogeneidad. Es decir, hay un conjunto de sectores donde el impacto ha sido muy elevado, pero como vamos viendo, a medida que vamos moviéndonos en esa curva, hay sectores donde la caída es pequeña, relativamente moderada, y hay incluso algunos pequeños sectores donde incluso han subido actividad y uno puede esperar que también hay sectores, y puede imaginárselo, que en una situación como esta tienen que intensificar su actividad. Por lo tanto, el patrón de impacto, y esto es muy importante, el patrón de impacto es muy distinto por sectores. Hay sectores muy afectados, hay sectores menos afectados, hay algunos muy poco afectados y algunos incluso que han crecido de actividad. Yo creo que esa percepción, digamos, esa transparencia y esa gráfica con 620 sectores ayuda a entender exactamente lo que estamos diciendo. En la siguiente transparencia vemos otra dimensión que yo creo que es fundamental para entender y qué es lo que ocurre en España, cómo se ajusta al mercado de trabajo, es que de los 900.000 afiliados que se han reducido, pues 613.000 han sido temporales y 223.000 han sido indefinidos. Es decir, 2 tercios han sido temporales. Para que veamos que no ha cambiado nada, ese periodo al que yo me refería antes, donde también se destruyeron en 4 o 5 meses una cantidad similar de personas, también fueron 2 tercios en el año 2008-2009, 2 tercios fueron temporales, con el patrón exactamente igual. Es decir, nuestro mercado de trabajo sigue funcionando y se ajusta a través de contratos temporales, igual que lo hacía hace 10 años. Si queremos mirar, y ya paso a la siguiente transparencia, por regímenes dentro de la seguridad social,
El régimen general es donde se ha producido, obviamente, la caída mayor de un 6%, es decir, y los otros 3 regímenes más pequeños, algunos ni siquiera lo he puesto, que no es, han tenido caídas realmente moderadas entre el 1 y el 2%. Estoy hablando del sector agrario, el de las empleadas de hogar y los autónomos. El de los autónomos es donde menos se ha producido una caída, en torno al 1%, y unos 40.000 autónomos menos afiliados. Es, digo, el sector de todos los regímenes donde parece que está aguantando mejor, en parte porque también hay una prestación muy importante que hemos dado para sostener la actividad en el sector de los autónomos. Quiero decir también que cuando comparamos con el episodio al que me refería antes, del año 2008-2009, allí, en cambio, los autónomos hubo una caída de casi el doble de lo que se ha producido ahora y, por lo tanto, el peso de la destrucción de empleo de autónomos en aquella ocasión fue mucho más intensa de lo que ha sido en esta ocasión, que, como vemos, es el sector con efecto más moderado. Realmente, el decrecimiento es absolutamente, voy a la siguiente transparencia, de actividades prácticamente ocurre en todas las provincias españolas, con distintos niveles de intensidad. En ese mapa lo que está es una gradación en función de caída, pero en la provincia donde menos ha caído son el 3% y la que más un 10%, y ahí tenemos unas gradaciones en colores que ayudan a ver un poco cómo se ha distribuido en el país, pero en todas partes hay una caída significativa e importante, al menos del 3%. Si lo queremos ver sin transparencia, incluso con mayor detalle, aquí lo tenemos por ayuntamientos y municipios, y por lo tanto podemos ver hacernos una idea del mapa de España y con la gradación de colores dónde se ha producido mayor intensidad de la caída. Voy a pasar ya a continuación a recordar de forma muy breve todas las medidas que se han venido adoptando en el ámbito del Ministerio para afrontar una situación tan aguda como la que inevitablemente surge de la disrupción de actividad que implica el estado de alarma y medidas posteriores. En primer lugar, me voy a referir a la prestación extraordinaria para los autónomos. Como saben, cualquier autónomo que ha tenido que dejar de operar o ha tenido una caída intensa de actividad tiene derecho a una prestación extraordinaria con un beneficio económico mínimo de 950 euros, que es el resultado de la prestación monetaria que se le va a entregar más la exoneración de la cuota a la seguridad social. Y además lo estamos haciendo con flexibilidad, es decir, sin necesidad de cotización mínima, y además en aquellos sectores donde hay patrones especiales de actividad en el campo y la cultura, pues lo estamos teniendo en cuenta. Se devolverán de oficio las cuotas entre el 14 y el 31 de marzo para afectados por el decreto de alarma, y no habrá recargo para quienes no hayan podido pagar las cotizaciones en días previos. Esto en el ámbito exclusivamente de los autónomos. Si nos centramos en un ámbito más amplio, que incluye también empresas junto a autónomos, en el caso de los ERTEs, a los que se ha referido la ministra Díaz, recordar que los ERTEs por fuerza mayor conllevan una exoneración de las cotizaciones sociales. Exoneración que es del 100% en el caso de las empresas con menos de 50 trabajadores y que es del 75% en el caso del resto de las empresas. Y los trabajadores, y esto es una medida del Ministerio de la ministra Díaz, podrán cobrar la prestación de desempleo aunque no hayan cotizado el periodo mínimo y no se considere el periodo usado para prestaciones futuras. Esta es una medida muy importante a la hora de aliviar, dado la dimensión que tienen los costes asociados a las prestaciones sociales, para aliviar la carga y liberar liquidez para las empresas más afectadas. Pero no termina ahí el efecto. Hay otras empresas que, sin ser afectadas de forma intensa y poder optar a un ERTE por fuerza mayor, van a tener también impactos de actividad. Aquí, en el último decreto ley, se ha habilitado a la Seguridad Social para que pueda hacer una moratoria de hasta 6 meses de las cuotas a la Seguridad Social. Estamos trabajando en un decreto ministerial, una orden ministerial, en la cual explicitaremos los sectores y las condiciones para las que puedan ser beneficiarios. Mientras tanto, y también para disminuir la presión financiera y dar disponibilidad de liquidez a las empresas,
está abierta la posibilidad de aplazamientos de cuotas a todas las empresas. Tenemos en este momento, ya estamos recibiendo como 4 veces más peticiones de aplazamientos que una semana normal del año, es decir, ya hay una activación muy importante de todas las actividades. Y además lo vamos a hacer con un tipo de interés, si antes era el 3%, con un tipo de interés muy cercano a cero, del 0,5%. Y finalmente, yo creo que es bueno también recordar todo lo que son las acciones que hemos tomado directamente de las personas en el ámbito de la incapacidad temporal, asimilándolas al accidente de trabajo. Todos los trabajadores que se han visto contaminados o que han derivado una situación de confinamiento tienen derecho desde el primer día, la Seguridad Social va a pagar la incapacidad temporal como si fuera un accidente de trabajo y además con una prestación que es el 75% de la base reguladora. Pues sigue la rueda de prensa. En estos momentos comparece José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y antes lo hacía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablando precisamente, haciendo balance de los datos del paro que hemos conocido hoy con respecto al mes de marzo. Decía Yolanda Díaz que es una crisis sanitaria, pero que lleva aparejada también una crisis social y económica. España sufre un incremento del desempleo de 302.200 personas, una cifra excepcional histórica. Con un mes antecedente, el total de parados en España es de 3.548.312 personas. Hasta aquí este Buenos Días Canarias. Recuerden que durante toda la mañana también seguiremos muy pendientes de las ruedas de prensa que se den desde Moncloa, ya sea del Comité Sanitario, cualquiera que tenga que ver con alguno de los otros ministerios. La información vuelve hasta casa en el Telenoticias Primera Edición a la 1:30 con Pilar Rumeu, y mañana volveremos a vernos a las 8 de la mañana. Pero hoy nos vamos a despedir con un vídeo de nuestro compañero Pedro Cubiles, que ha querido compartir en las redes sociales para lanzar un mensaje de ánimo, pero sobre todo para recordarnos que mañana volverá a salir el sol. Que pasen un feliz día. Bye.